La expresidenta Jeanine Áñez ayer estuvo por 22ª vez frente a un juez cautelar para tratar de recuperar su libertad, pero la audiencia virtual tuvo que suspenderse cuando la exmandataria se descompensó. Áñez estaba en su 9º día de huelga de hambre, exigiendo defenderse en libertad. Luego de eso, impidieron que sea visitada por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Amparo Carvajal, y por el expresidente Carlos Mesa. Precisamente estamos con él para hablar sobre la situación de Jeanine Áñez. ¿Cómo está, señor Mesa? Buenos días, Pablo Montaño lo saluda. Ayer a usted le impidieron visitar a Jeanine Áñez por tener más de 55 años de edad. ¿Le parece válida esta medida dictada por régimen penitenciario? Por favor. Muy buenos días, Pablo. Vamos a tratar de ponernos en contexto. Lo que estamos viviendo es el secuestro de la justicia boliviana, del Ministerio Público, el secuestro de los presos políticos en este caso y el secuestro también de aquellos que están sufriendo los rigores de la justicia con prisiones preventivas incorrectas o la arbitrariedad de poner en libertad a Killer Molina, responsable de la muerte de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y Carlos Flores, que con condena de 30 años y sin derecho a indulto es puesto en libertad, o el señor Choque, violador serial, que campa por la vida o que ha acampado en la vida cotidiana como si no pasara nada. Esto es lo que hemos vivido ayer. Nos han impedido el ingreso porque esta justicia y porque doña Jeanine Áñez está secuestrada en una cárcel, porque es una presa política y porque está siendo sometida a un proceso inventado. Primero, el golpe 1 que no existió, y segundo, las supuestas violaciones a la Constitución antes de que ella fuera presidenta, que no existieron, que son un invento para tratar de negar lo evidente, que fue una presidenta constitucional del Estado. Y no se sorprenda que en los próximos días el Tribunal Constitucional saque un ampuloso documento diciendo no fue presidenta constitucional, y entonces el MAS tratará de refregarnos en la cara esa gigantesca mentira. Esa es la realidad. La realidad es que estamos viviendo con una justicia secuestrada que de justicia no tiene absolutamente nada. Si es así, ¿por qué cree que el gobierno no quiere que vea a Áñez? Perdón, no le entendí la pregunta. Le reitero, señor Mesa, le pregunto, ¿por qué cree que el gobierno no quiere que usted vea a Jeanine Áñez? Porque la tiene completamente aislada. Porque si yo veo a la expresidenta que está atravesando un momento tan crítico con una decisión como la que ha tomado de una huelga de hambre, en una situación de salud extrema, obviamente eso querría decir que yo podría dar un testimonio real y contar la verdad sobre la situación de salud de la expresidenta, poder conversar con ella y poder ejercer un derecho. La expresidenta tiene derecho a recibir visitas. Su prisión es ilegal, es ilegítima, pero dentro de esa prisión, en los días de visita no hay ningún tipo de restricción de personas que puedan visitarla. Eso es una muestra de que el Estado, controlado por el MAS, controlado por este gobierno que tiene una justicia espuria, impide incluso el ejercicio de mi derecho de visitarla y de su derecho de ser visitada por quien quiera hacerlo. Áñez lleva 11 meses presa sin que le inicien ningún juicio. ¿Se está haciendo justicia con la expresidenta? Por supuesto que no. Cuando yo hablé ayer de la posibilidad de que fuera sometida a un juicio justo, me estaba refiriendo a la eventualidad de acusaciones que pudieran tener relación con su gestión de gobierno. Pero en este caso está siendo procesada por un invento, una vergonzosa situación que no existió. ¿Para tapar qué? Para tapar el gigantesco fraude perpetrado por Evo Morales. La señora Jeanine Áñez es una presa política. No hay ninguna razón jurídica que justifique su detención y ninguna razón jurídica que se sostenga desde el punto de vista de ese invento, de esa falacia, de esa acusación espuria de un golpe que no existió. Ella fue una presidenta constitucional y lo que hubo fue un gigantesco fraude que yo acusé a Morales en la justicia, y cuando llegó el presidente Arce al gobierno, a los pocos días se desestimó esa acusación. El fraude gigantesco que fue demostrado por la OEA y avalado por la Unión Europea es lo que debiera ser juzgado. Señor Carlos Mesa, buenos días. Gabriel Oviedo lo saluda. Y para este viernes se ha anunciado que usted se va a reunir con el relator de la ONU, García Sayán. ¿Está confirmado el encuentro?
Sí, está confirmado. Nos vamos a reunir con él esta noche a las 19:45 y esta será una oportunidad importante para hablar con el señor García Sayán del tema conceptual, para presentarle un documento sobre la evidencia. Él viene como representante de Naciones Unidas para analizar cómo está la situación de la justicia boliviana y sobre todo si hay o no hay independencia judicial. Comunidad Ciudadana presentará un documento de por lo menos 30 páginas con 7 anexos en los que le probamos a Diego García Sayán que no hay nada que demostrar, que es una cosa más que evidente la que estamos viviendo en Bolivia. No hay independencia judicial. El Poder Judicial es un simple instrumento, un apéndice obsecuente y vergonzoso de cumplimiento de órdenes del Poder Ejecutivo y un Ministerio Público que es un martillo de persecución judicial que no solamente tiene que ver con la política, tiene que ver con el ciudadano común. Por cierto, aprovecho para destacar el magnífico documento de la Iglesia Católica que se conoció ayer y que va en la misma dirección. Lo evidente, ojalá que Diego García Sayán se lleve la imagen correcta. Hay varias instituciones y personas que se han reunido con él para probar y demostrar palmariamente la vergonzosa situación que vive Bolivia en el tema de justicia y Ministerio Público. ¿Existe plena confianza que lo que usted presente, al igual que otros opositores, luego sea plasmado en el informe de García Sayán sobre la justicia en Bolivia? Hay que tomar nota de algo muy importante. Diego García Sayán es un representante de Naciones Unidas que tiene una oficina internacional vinculada al análisis y evaluación del respeto a derechos humanos, del tema de la situación de la justicia y del contexto general en que se está funcionando en América Latina. Yo parto de la premisa de que Naciones Unidas es una institución seria. Yo parto de la premisa de que es una entidad multinacional que tiene como objetivo el encontrar respuestas adecuadas. No voy a prejuzgar. Yo parto de la buena fe de suponer que el señor García Sayán va a recoger estos elementos y va a hacer conocer un informe adecuado en un tiempo razonable. Esto es muy importante, un tiempo razonable. Un poco lo que pasó con la GIA. La GIA dio un documento, hizo conocer un documento equilibrado y un documento serio en el que hacía una serie de recomendaciones claras de evidencia de que se habían producido irregularidades en el proceso judicial. Recuerdan ustedes que era un grupo de especialistas independientes. Vergonzosamente, la palabra creo que ya la he repetido muchas veces, de manera cínica, el MAS hace referencia a la GIE solo en aquellos puntos que le conviene y que le interesa y desconoce completamente los pedidos que la GIE ha hecho. A mí no me preocuparía tanto la naturaleza del documento si el documento fuera correcto e independiente, que espero que lo sea, sino que me preocuparía la interpretación gratuita, arbitraria, de mantener el control del Poder Judicial por parte del gobierno del presidente Arce. Elecciones judiciales impuestas y también injerencia de políticos. Debe quedar claro este panorama de la justicia en Bolivia, García Sayán. ¿Cómo reformarla? Nosotros hemos presentado como Comunidad Ciudadana un documento que creemos que es un documento viable, que es un documento posible, que parte de la premisa de que hay que hacer una reforma de la Constitución, una reforma de la Constitución que cambie la forma discrecional en que se llevaron adelante los procesos de selección y elección de los magistrados del Poder Judicial en su conjunto. Creemos que es fundamental un mecanismo muy concreto que está vinculado a la Asamblea Legislativa, que es la preselección de los candidatos y el sistema del uso de los 2/3. En ese contexto creemos que la preselección de los candidatos tiene que hacerla un grupo de notables que sea el que idóneamente, personalidades especializadas en el tema del derecho, hagan una evaluación y calificación de los candidatos y candidatas y que esa decisión de preselección sea aceptada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. En un contexto de una reforma de la Constitución habría que modificar la totalidad del mecanismo, pero en caso de necesidad
y para evitarnos un proceso burocrático muy largo, se puede establecer un acuerdo para un tipo de selección que por 2/3 de la Asamblea Legislativa se establezca que el sistema de preselección lo haga un grupo de notables y no solamente los asambleístas. Pero nuestro paquete es un paquete integral, es una propuesta integral de reforma del sistema judicial en todo su contexto que garantice la independencia de los jueces y la independencia del Ministerio Público. La forma de selección del fiscal general del Estado es también una parte que debe reformarse, que hemos planteado y que plantearemos en el documento, que por cierto vamos a volver a hacer público el día de mañana. Se lo entregaremos al señor García Sayán y lo haremos público inmediatamente después ante el país, que es quien tiene que tomar una decisión sobre el tema. Le agradezco al expresidente Carlos Mesa por acceder a esta entrevista. Que tenga buenos días. Nosotros continuamos con más en La Revista.